Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de verbos en inglés. Los verbos se clasifican de diferentes maneras, pero hay dos categorías que quiero distinguir: los verbos auxiliares y los verbos principales. Los verbos auxiliares no tienen significado por sí mismos. Son necesarios para la estructura gramatical de una oración y se usan con un verbo principal. Hay tres verbos auxiliares primarios: to be, to have, to do. Cada uno de estos verbos puede actuar como verbo principal, lo que causa confusión, pero aquí les tengo unas estructuras y ejemplos para aprender sus usos. Estos verbos deben ser conjugados a la persona y tiempo correcto. Ya tengo varios videos sobre cómo conjugar los verbos y les dejo algunos enlaces en la descripción. El verbo to be, como verbo principal, significa ser o estar, pero como verbo auxiliar se utiliza para formar los tiempos continuos y la voz pasiva en inglés. Por ejemplo, You are learning English. You're learning English. Están aprendiendo inglés. La estructura para formar los tiempos continuos es sencilla. Empezamos con el sujeto, después el verbo to be en el tiempo apropiado y conjugado para la persona correcta, el verbo siempre en su forma ing, el gerundio, y un complemento. Eso es para hacer una oración afirmativa. Para hacer una oración negativa, solo vamos a colocar la palabra not después del verbo to be. Es decir, es sujeto, el verbo to be, la palabra not, el verbo ing en gerundio y el complemento. Y para crear preguntas, vamos a colocar el verbo to be primero, después el sujeto, seguido por el verbo ing y el complemento. Are you learning English? Are you learning English? ¿Estás aprendiendo inglés? Y se puede usar en el pasado también o en el futuro, solo que en futuro se utiliza el verbo auxiliar will. Ya tengo un video explicando los tiempos verbales en inglés en mucho detalle y pueden verlo para entender un poco más sobre las estructuras. También podemos usar el verbo to be para formar la voz pasiva. Por ejemplo, the story was written by the boy. The story was written by the boy. La historia fue escrita por el muchacho. La estructura para crear la voz pasiva es el sujeto, el verbo to be en el tiempo correspondiente, más el verbo en su forma participio y un complemento. Aquí de nuevo, para negar la oración, solo colocamos la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, the story was not written by the boy. La historia no fue escrita por el muchacho. O para crear preguntas vamos a colocar el verbo to be primero también. Was the story written by the boy? ¿Fue escrita la historia por el muchacho? Ahora vamos a hablar sobre el verbo to have. Como verbo principal significa tener, pero como verbo auxiliar quiere decir haber y es utilizado para formar los tiempos perfectos. Por ejemplo, they have finished their homework. They have finished their homework. Ellos han terminado su tarea. Tenemos el sujeto, they, el verbo have conjugado a la persona, el verbo participio finished y el complemento their homework. Y la estructura es similar a la del verbo to be, como mencioné anteriormente. Para negar la oración tenemos el sujeto, have, más la palabra not, el verbo en participio y un complemento. Y para crear preguntas empezamos con have, seguido por el sujeto, el verbo en participio y el complemento. Eso también lo explico en el video de los tiempos verbales. El verbo to do como verbo principal significa hacer o crear, pero como verbo auxiliar es utilizado en negaciones, preguntas y para enfatizar. Para negar en inglés no es solamente agregar la palabra no como en español. Tenemos que usar el verbo auxiliar do. Por ejemplo, I do not understand. Yo no entiendo. No podemos decir simplemente I not understand. Eso no está correcto. Se tiene que usar do. I do not understand. Para él, ella o eso, he, she, it, vamos a usar does. He does not understand. Tenemos que conjugarlo a la persona. Y también podemos usarlo en pasado. La estructura para negar es sencillo. Es el sujeto, la palabra do o does o did, dependiendo la persona y el tiempo, la palabra not, después el verbo en su forma base, understand, y puede que haya un complemento, pero en este caso no lo usé. Para hacer preguntas también vamos a usar el auxiliar do.
Do you want some coffee? Do you want some coffee? ¿Quieres café? Vemos la palabra do, el verbo do, el sujeto, el verbo principal en su forma base y un complemento. El verbo do como auxiliar se puede usar para mostrar énfasis. Por ejemplo, I do want to learn English. Yo sí quiero aprender inglés. I do want to learn English. No es necesario en la oración porque podemos decir I want to learn English. Quiero aprender inglés. Pero así como en el español que decimos sí quiero, se puede usar I do want to learn English. Y do también se puede usar para sustituir a un verbo principal en algunas ocasiones. Por ejemplo, he speaks faster than she does. He speaks faster than she does. Él habla más rápido que ella. En inglés también podríamos decir he speaks faster than she speaks. Pero como ya usamos el verbo speaks en la oración, lo podemos sustituir con does para indicar lo mismo y para que no sea tan repetitivo. No es una práctica muy común, pero sí se encuentra en conversaciones. Quiero regresar un poquito al verbo to be y al verbo to have, porque ambos se usan para los tiempos perfectos continuos. La estructura es sujeto más have o has en presente, si estamos hablando sobre el presente perfecto continuo, más been, que es el participio de to be, más el verbo en ing y un complemento. Por ejemplo, I have been studying for an hour. I have been studying for an hour. He estado estudiando por una hora. Para hacer negaciones, la estructura es sujeto, have, la palabra not, después been, el verbo en ing y el complemento. Y para hacer preguntas, vamos a poner have primero, después el sujeto, been, el verbo en ing y el complemento. Ese es un pequeño resumen de los verbos auxiliares. Ahora vamos a hablar sobre los verbos modales. Los verbos modales son verbos auxiliares que se usan para modificar el significado del verbo principal. Un verbo modal expresa posibilidad, capacidad, permiso, obligación o necesidad, entre otras cosas, y cambia el verbo principal en ese sentido. Los verbos auxiliares que ya vimos, to be, to have y to do, se tienen que conjugar a la persona y al tiempo. Los verbos modales que vamos a ver ahora no cambian. Se usan igual para todas las personas y por lo general necesitan a un verbo principal. Ya tengo un video detallado en el canal acerca de los verbos modales y les dejo el enlace en la descripción. Pero en resumen, tenemos can, que significa poder. Por ejemplo, she can swim. Ella puede nadar. Could quiere decir podría y es el pasado de poder. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? May, puede que. Por ejemplo, it may rain. Puede que llueva. Might también quiere decir podría. He might call you. Podría llamarte. Must se usa para un deber. You must be here tomorrow. Debes estar aquí mañana. Shall también se puede usar para un deber o para hablar sobre el futuro, pero no es tan común. Shall we dance? ¿Bailamos? Should quiere decir debería. We should leave early. Deberíamos irnos temprano. Will se utiliza para crear el tiempo futuro. I will go. Yo iré. Will you come? ¿Vendrás? Would se utiliza para crear el condicional. Will you help me? ¿Me ayudarías? I would like a coffee. Me gustaría un café. Ought to también quiere decir deber. You ought to study for your exam. Deberías estudiar para tu examen. Este es otro que casi no usamos. Las estructuras para usar estos verbos son sencillas, pero son diferentes a la de los verbos que ya vimos y los verbos principales. Para crear oraciones afirmativas, usamos el sujeto, el verbo modal, después es el verbo principal en su forma base, es decir, no lleva to.
y un complemento. Para formar la oración negativa es el sujeto, el verbo modal, la palabra not, seguido por el verbo principal en su forma base y el complemento. Y para crear preguntas, colocamos el verbo modal primero, después el sujeto, seguido por el verbo principal en su forma base y el complemento. Los verbos modales no se combinan en la misma oración. Se pueden usar con un verbo principal, pero no se pueden usar con ellos mismos. Tampoco se pueden usar con los verbos auxiliares que ya vimos en su forma auxiliar. Se pueden usar cuando esos verbos son un verbo principal. Los verbos auxiliares y los verbos modales que ya vimos siguen estructuras específicas. Pueden confundir porque cuando usamos un verbo principal, la estructura cambia, pero es por eso que es importante reconocer las diferencias y estudiarlos. Ahora vamos a hablar sobre los verbos principales. Estos son los verbos que no son modales. Tienen significados por sí mismos y se pueden usar solos en una oración. Los verbos principales se pueden categorizar de diferentes maneras, pero un verbo puede estar en las diferentes categorías. Tenemos verbos de acción o tenemos verbos de estado. Los verbos de acción indican una acción que se lleva a cabo. Por ejemplo, run, correr, eat, comer, write, escribir. She runs every morning. Ella corre todas las mañanas. Y un verbo de estado expresa un estado o condición y no suelen usarse en formas continuas. Por ejemplo, el verbo to be es un verbo de estado, el verbo know, saber, el verbo like, gustar. I know the answer. Yo sé la respuesta. Bueno, entonces tenemos esas dos categorías, los verbos de acción y los verbos de estado. Otras dos categorías que hay son los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Los verbos transitivos necesitan un objeto directo para completar el significado. Por ejemplo, she reads a book. Ella lee un libro. Y los verbos intransitivos no necesitan un objeto directo. Por ejemplo, he sleeps. Él duerme. Ahí puede acabar la oración. Una oración simple en inglés con estos verbos es sujeto más el predicado. El predicado puede ser el verbo solo, en este caso sleeps, o puede tener un complemento. Por ejemplo, she reads a book. Reads es el verbo, a book es el complemento, en este caso un objeto. Algunos verbos pueden ser tanto transitivos como intransitivos, todo depende del contexto. Regresando a la estructura de estos verbos, cuando queremos negar la oración, tenemos que usar el verbo auxiliar do, como ya vimos anteriormente, para crear la negación. Por ejemplo, he sleeps. Él duerme. Si queremos decir él no duerme, tenemos que usar does not. He does not sleep. Y el verbo vuelve a su forma base. Y para hacer la pregunta sería does he sleep? Does he sleep? ¿Duerme él? Los verbos principales no se pueden usar para crear preguntas por sí solos. No podemos decir sleeps he, eso no está correcto. Se tiene que usar un verbo auxiliar, ya sea el verbo do o el verbo modal, dependiendo de lo que estamos tratando de preguntar. Los verbos también se pueden clasificar como verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares forman sus formas de pasado y participio pasado añadiendo ed al infinitivo. Por ejemplo, to walk es caminar, está en infinitivo. En pasado vamos a agregar ed y se convierte en walked. Walked. Hay 3 diferentes pronunciaciones para los pasados regulares y ya tengo un video explicando en detalle cómo se usan y de nuevo les dejo el enlace en la descripción. Pero esencialmente tienen la terminación id como needed, tienen la terminación t como en walked, que ya vimos, y tienen la terminación d como en loved. Y los verbos irregulares no siguen una regla fija para formar el pasado y el participio. Por ejemplo, to go quiere decir ir, en pasado es went y el participio es gone, completamente diferentes. Tengo un video también con los verbos irregulares más comunes en inglés y les dejo el enlace en la descripción, pero están categorizados de diferentes formas para ayudarlos a aprenderlos. El último tema que vamos a tocar hoy es acerca de los verbos frasales.
Estos verbos se combinan con un verbo principal y una preposición o un adverbio y crean un significado distinto al del verbo original. Por ejemplo, look up. Look es mirar, pero cuando se junta con la palabra up, que quiere decir arriba, este verbo frasal se convierte en buscar. Give up quiere decir rendirse. Give es dar y up es arriba, pero cuando están juntos cambia. Take off es despegar o quitarse. Take es tomar, off es apagar. Y hay cientos de verbos frasales en inglés que cambian su significado y es importante aprenderlos también. Aquí les dejo este video hablando sobre los verbos frasales en oraciones para que vean algunos ejemplos. Muchas gracias y hasta la próxima.